Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo café virtual organizado por la Sociedad Chilena de Educación Científica. Estamos muy contentos de que hayan aceptado la invitación y de que participen con nosotros en este encuentro que ha intentado ser un punto de reflexión y de conocimiento de temas pertinentes y contingentes de la educación científica en nuestro país. En esta ocasión, el tema que nos convoca es muy contingente y que nos ha tensionado de manera muy particular a los distintos actores que tienen que ver con la enseñanza de la ciencia, desde los profesores, los directivos y los académicos que hacemos investigación y particularmente formamos profesores. Así que veo acá a muchos representantes de todos estos mundos, eh, está, bueno, muchos socios de la CHEC, así que me alegra mucho poder presentarles entonces nuestro tema, enseñando ciencia a distancia, prioridades y priorización. En el fondo, un juego de palabras a propósito de este tema de jerarquización que hizo el Ministerio en un escenario que ya era complejo en relación a cómo nos hacemos cargo del currículum prescrito en un contexto a distancia, con niveles de conectividad y de facilitación muy diversos, en donde hemos tenido que hacer toda clase de malabares para poder seguir enseñando ciencia y consiguiendo desde nuestras limitaciones que los niños la aprendan. Nos acompañan esta noche, esta tarde todavía, eh, tres invitados muy interesantes y que van a ayudarnos a levantar distintas inquietudes y una serie de preguntas que ya varios de ustedes han tenido ocasión de plantearnos en el cuestionario de inscripción. Yo he tenido ocasión de mirar y todas las demás preguntas que a través de Facebook o a través de el chat de esta misma presentación en Meet, quieran plantear. Así que, sin más, vamos a presentar a nuestra primera invitada. Voy a contar primero quiénes son. Vamos a tener primero a la doctora Patricia Moreira, eh, que ha tenido una participación importante en un documento que se publicó la semana pasada en relación a la priorización curricular. Ella de alguna manera representa el mundo académico y que está colaborando desde ese frente para poder generar puentes de facilitación con los profesores y de cómo encontrar soluciones que sean pertinentes a la realidad que estamos tratando de desarrollar. Estará con nosotros dos profesores que tienen eh, tareas en cuanto a gestión, el profesor Mauro Carvajal de La Serena, eh, específicamente el Colegio Inglés Católico de La Serena, y al profesor Eduardo Tejeda, más de la cercanía aquí de Santiago, él es director del Colegio Los Jazmines de Melipilla, también profesor de biología. Bien, sin más rodeos, quiero dejar con ustedes a Patricia Moreira. Patricia es profesora de Ciencias Naturales y de Química originalmente, es doctora en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente académica del Departamento de Didáctica de la misma universidad y realiza investigación en temas relativos a formación de profesores, conocimiento pedagógico, modelos explicativos, modelización, eh, especialmente en el ámbito de la química. Patricia, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos todos muy deseosos de escucharte en relación a esta temática tan relevante en este momento para todos los profesores y estudiantes, eh, por lo imposible porque siga la formación
en ciencias siga su curso. Patricia, ¿estás ahí? Ahí sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Muchas perfecto. gracias, David. 10 minutos. Sí, voy a tratar de ser súper buena con el tiempo. Bueno, primero agradecer a la sociedad la invitación y el espacio también para poder compartir todos estos temas tan interesantes últimamente. Creo que han sido instancias también para acercarnos desde distintos puntos del país para hablar sobre estos temas que hoy están, ¿verdad?, en la palestra. Así que voy a sacar mi cámara para que no les interrumpa ahí a medida que voy pasando la diapositiva. Bien, entonces hoy día les quiero compartir algo, ¿verdad?, sobre enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales a distancia, prioridades y priorización. Y solo para organizarnos un poco y que sepan más o menos de qué trata mi presentación, brevemente recordaré algunas limitaciones, oportunidades y desafíos de la enseñanza en tiempos de pandemia. Luego presentar una propuesta en torno a cómo abordar la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales a corto y mediano plazo, para finalmente concretar esta propuesta con un ejemplo. Entonces, actualmente, a modo de contexto, podemos decir que la educación científica se orienta hacia la alfabetización científica ciudadana, como un conocimiento, una herramienta que busca equidad social, donde nuestros estudiantes puedan transferir el conocimiento científico escolar a contextos fuera del aula o de la sala de clase o en realidad del entorno de aprendizaje que en este momento podamos tener, y que lo puedan utilizar para la toma de decisiones responsable y en actividades de participación ciudadana. En este sentido, una de las principales limitaciones que tal vez nos encontramos para trabajar en torno a esta alfabetización son los distintos escenarios en los cuales los profesores se sitúan hoy en día, y donde en algunos casos la comunicación con sus estudiantes ha perdido fluidez, con una nula conectividad, y han tratado de buscar todas las estrategias posibles, tal vez hasta puerta a puerta, para llegar a sus estudiantes. Y en otro extremo tenemos aquellas situaciones donde tenemos todas las herramientas disponibles, pero tal vez nuestro conocimiento tecnológico nos limitó un poco o nos retrasó un poco en poderlas ocupar a temprana, ¿no es cierto?, etapa de inicio de esta pandemia. Entonces, a pesar de estas limitaciones que podamos encontrar, me gustaría también destacar las oportunidades. Oportunidades para repensar en torno a esta pregunta: ¿qué esperamos o qué espero como profesor que mis estudiantes aprendan? ¿De qué manera también puedo gestionar esas oportunidades de aprendizaje? Algunos de los criterios que nosotros utilizamos son, por ejemplo, las características de mis estudiantes, niveles de conectividad, el tiempo que dura mi clase, tal vez son 30 minutos, 50, en todos los escenarios distintos, son algunos de los elementos que tomamos en cuenta. Y a lo largo de estos meses muchos profesores comenzaron a hacer actividades de priorizar cuáles objetivos íbamos a enseñar, hasta que en algún momento nos hicieron llegar el documento de priorización curricular y nos plantea un desafío. Y el desafío es cómo hacer conversar en el fondo este documento con nuestro contexto educacional, ya que todos nosotros tenemos distintos contextos educacionales que seguramente luego también les van a presentar. Ahora, en este desafío de pensar las limitaciones, las oportunidades, junto a un grupo de académicos y de profesores del sistema escolar, aproximadamente en la misma fecha que apareció este documento de priorización curricular, nos reunimos para conversar sobre estos temas, y no solo conversar, sino que también desarrollar una propuesta que contribuya al gran trabajo que están desarrollando los profesores y profesoras, y que al mismo tiempo considera algo muy importante, que es el bienestar tanto de los docentes como de los estudiantes. En esta ocasión, por motivos de tiempo, como me decía David, recordándome que son 10 minutos, voy a abordar solamente algunos aspectos de este documento, 4 puntos en específico,
pero posteriormente quienes desean profundizar y si no han visto el documento pueden acceder a ello. Tengo entendido que en el Facebook de la sociedad también lo publicaron. Y el primer punto que quiero compartir tiene relación a responder a esta pregunta que hice en un inicio. ¿Qué esperamos o qué es importante que mis estudiantes aprendan? Y en el informe planteamos la idea de aprendizaje nuclear, que reúne una dimensión más amplia que los objetivos de conocimientos, habilidades y actitudes que siempre trabajamos, y que en el fondo los sitúa en un contexto que es relevante para nuestros estudiantes y también luego relevante a nivel sociocientífico, y que nos permite trabajar y englobar varios de estos objetivos de la priorización curricular y sobre todo tal vez solucionar algunos problemas que nos causó en algunas ocasiones esta priorización, de que hay temáticas que tal vez no van avanzando en todos los niveles, ¿verdad? Se van perdiendo en algunos niveles. Y luego en un segundo momento, como segundo punto, identificar también el desarrollo de este aprendizaje nuclear a corto y mediano plazo. Luego con un ejemplo tal vez se va a entender mucho más la idea, pero esta idea de aprendizaje nuclear puede traspasar distintos niveles educativos y lo podemos de esa forma trabajar a largo plazo, pero también a corto plazo dentro de un curso, dentro de un nivel. Cuando lo identificamos a corto plazo, podemos, por ejemplo, planificar una ruta de aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje con nuestros estudiantes, que va a tener la duración que nosotros dentro de nuestros criterios que utilizamos para la toma de decisiones vamos a estimar conveniente. Y finalmente otro punto importante que quisimos plantear en ese momento era recolectar evidencias de aprendizaje. Y eso ha sido uno de los problemas que tal vez que hemos tenido, sobre todo cuando tenemos una conectividad que es complejo comunicarnos con nuestros alumnos. Y ese recolectar evidencias tal vez no lo podemos hacer cada vez que tengamos contacto con ellos, pero sí sería necesario hacerlo cada cierto tiempo, cada ciertas rutas, de manera que nos permita retroalimentarlos y acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Y esa retroalimentación también nos sirve a nosotros para ajustar la docencia. Entonces, en estos 4 puntos quiero que los tengan en mente para poder ejemplificarlos y nos vamos a situar en enseñanza básica. Entonces, un ejemplo de aprendizaje nuclear podría ser el siguiente: formular explicaciones sobre cómo variaciones de temperatura en el planeta interfieren en el ciclo hidrológico, reconociendo la importancia del entorno y sus recursos naturales. En este aprendizaje nuclear, en la conexión con la priorización, podemos ver, por ejemplo, que estamos trabajando la habilidad de explicar, lo podemos relacionar con conocimientos sobre materia, sobre energía, ¿verdad? Estamos hablando de variaciones en la temperatura, estamos hablando del ciclo hidrológico para vincularlo también con materia, en este caso agua. También estamos hablando de capas de la Tierra, si lo situamos en nuestro planeta. Entonces vamos tocando distintos objetivos de aprendizaje y también una actitud científica que en este caso es mostrar curiosidad o interés por conocer nuestro entorno. La distinción es que se encuentra situado en un contexto de recursos naturales que permite a los estudiantes llevar este conjunto de conocimientos a una situación que va más allá de esta oportunidad de aprendizaje o de esta clase o de esta secuencia, y que les permite, ¿no es cierto?, utilizar este conocimiento científico para comprender su entorno. Al ver la progresión a largo plazo, podemos ver que hay objetivos que pueden estar vinculados en segundo básico, en cuarto básico, en quinto, en sexto, y los objetivos que aquí quise destacar son objetivos que aparecen en el nivel 1 de la priorización curricular. En todos estos niveles vamos trabajando también la habilidad de explicar. En este caso, si observamos esta progresión, ¿verdad?, lo podemos trabajar a lo largo de distintos cursos, pero si nos queremos situar en una progresión a corto plazo, tal vez podríamos tomar el ejemplo de sexto básico, ¿ya? Incluso si nosotros quisiéramos, si tenemos la oportunidad de trabajar estos objetivos de aprendizaje más allá del nivel 1, involucrar un nivel 2 o tal vez el currículum que teníamos pre-pandemia, tendríamos aún más objetivos de aprendizaje que poder incluir en esta progresión. En este caso, si consideramos el OA13, que está relacionado con demostrar mediante investigación experimental los cambios de estado de la materia, podríamos hacer aún más concreto este ejemplo y llevarlo a cómo podríamos planificar una oportunidad de aprendizaje. Y aquí, teniendo en mente cuál era nuestro aprendizaje nuclear, presentamos en el documento una ruta
Este ejemplo puntual que estoy presentando acá no está en el documento, pero sí la estructura. Quise ampliar un poco y incorporar otro ejemplo para ver más opciones, ¿verdad? Y esta ruta que voy a presentar aquí es genérica. No quise profundizar en cómo sería su aplicación en cada nivel de conectividad, porque necesitamos más tiempo. Y en este caso, para poder iniciar esta ruta, podríamos plantear una noticia donde se hable, por ejemplo, de las reservas de agua dulce y los glaciares en nuestro país, e intentar y motivar a nuestros estudiantes para responder esta pregunta. ¿Por qué las reservas de agua dulce presentes en los glaciares en nuestro país cada vez son menores? Y agregar a esto que incluyan en su explicación su conocimiento científico, ¿verdad? Para poder direccionar un poquitito las respuestas. En una segunda etapa, dependiendo de nuestro nivel de comunicación con los estudiantes, podemos hacer una actividad experimental o que sea demostrativo. Tal vez podemos acceder a una cápsula de video donde le mostramos esto, o tal vez podemos enviar una guía impresa con imágenes del paso a paso, ¿verdad? Distintas etapas de lo que está sucediendo. Y acotar esta pregunta a algo más puntual, que es, por ejemplo, ¿qué sucede con el hielo a medida que aumenta la temperatura? Y que eso lo puedan experimentar u observar. Okay. Me está diciendo el tiempo ahí, David. Y la idea, ¿verdad?, es que luego pasemos a una tercera etapa en la que hay un importante rol del profesor, ¿ya? En todas estas etapas el profesor siempre está apoyando, está mediando, y la idea es que en esta tercera etapa se destaquen aspectos clave de la explicación, como por ejemplo una relación causal entre la temperatura y el cambio de estado de la materia, en este caso el agua. El docente va a ir recordando, haciendo todo el recorrido de estas ideas con los estudiantes para que podamos responder esta segunda pregunta. Y finalmente, haciendo toda esta estructuración para que desde esta segunda pregunta podamos llegar a responder la última, ¿verdad? Las y los estudiantes responden nuevamente esta pregunta inicial de qué pasa con estas reservas de agua dulce. Y en ese caso las respuestas pueden ser muy variadas, pero esperamos que consideren una naturaleza discontinua de la materia, ¿verdad? Que nos hablen de partículas, que nos hablen de cambios de estado, que nos hablen de todo su conocimiento científico escolar, y esperamos que transfieran más allá de esta oportunidad de aprendizaje, que les sirva a través de esta última pregunta para poder transferirlo a otro contexto. Entonces, la idea es que también, como dije en ese punto 4 que mostré anteriormente, podamos recolectar evidencias cada ciertas rutas, cada ciertos momentos, que nos permitan entregar retroalimentación a nuestros estudiantes y a la vez ajustar la docencia. Quise colocar aquí en medio la palabra diálogo, porque es un aspecto muy importante para el proceso de aprendizaje y tal vez uno de los que se ha visto, al igual que la evaluación, un poco en segundo plano en este tiempo por las dificultades que hemos tenido. Pero cuando no tengamos oportunidades de diálogo entre pares, podemos hacerlo con los miembros del grupo familiar, con quienes están viviendo nuestros estudiantes, de manera que puedan escuchar la respuesta de otros, cuestionarme mi propia respuesta, reformularla o argumentar porque mi respuesta, ¿no es cierto?, considero que está bien. Entonces, eso que también quería destacar dentro de esto. Y para ir terminando, creo que cuando les mostraba esta idea de progresión a largo plazo, ustedes pudieron ver que habían distintos niveles. Consideren el ejemplo solo hasta sexto básico, pero esto lo podríamos extender a esta enseñanza media, y tal vez si hacemos una colaboración entre pares, entre todo el departamento de ciencias de un establecimiento, si nos podemos de acuerdo en un aprendizaje nuclear, algo clave que tenemos que aprender en ciencia, tal vez podríamos después ir haciendo la bajada a cada nivel, pero a través de un trabajo colaborativo. Creo que esto es una tremenda oportunidad para abrir ese tipo de trabajos en equipo. Y también recordar un poco el tema de bienestar, tanto de profesores como de los y las estudiantes. Y bienestar también lo pienso desde el punto de vista de que a veces dar muchas tareas y hasta largas es complejo para los estudiantes cuando no tienen ese apoyo que antes podíamos darles personalmente, y también es complejo para nosotros como profesores poder revisar y entregar retroalimentaciones a tiempo, que eso es lo importante, a todos nuestros estudiantes cuando tenemos tantos cursos y en cada curso tal vez 30, 40, 45 estudiantes. Eso es lo que les quería compartir así rápidamente, nuevamente agradecer el espacio y eso, aquí voy a parar el compartir. Eso, traté de... Gracias. No, sé que es súper difícil, pero nos diste un contexto sobre el cual podemos seguir avanzando y trabajando. Muchas gracias. El documento, vamos a poner un link
en el chat desde donde se puede descargar, algunos ya me lo han preguntado. Muchas gracias, Patricia. Ahora quiero dejar con ustedes al profesor Mauro Carvajal. Él es profesor de biología y jefe del Departamento de Ciencias del Colegio Inglés Católico de La Serena. Eh, Nos gusta tener vínculos con lugares donde habitualmente la CHEC no tiene mucho espacio, así que estamos muy contentos de tener a alguien eh, del norte, aunque sea el norte chico. Así se parte. Así que eh, él tiene a su cargo de alguna manera el departamento a los distintos niveles en donde se enseña ciencias de quinto hacia arriba, independiente que tenga alguna injerencia con los niveles más pequeños. Así que tiene una visión de qué manera, en general, desde que partió esto en marzo, se ha resuelto desde los recursos que el colegio tiene y cómo en forma más particular han podido no atender la priorización. Así que dejo con ustedes a Mauro, que nos va a contar cuál ha sido la experiencia de su colegio en La Serena. Mauro, bienvenido, muchas gracias. Gracias, David, gracias a la sociedad por esta invitación y poder compartir la experiencia que hemos vivido nosotros como colegio. Es una realidad de la que hablaba Patricia, de un colegio con conectividad total. Entonces, hemos tenido la facilidad de poder mantener el contacto de buena manera con nuestros estudiantes desde el día 1, desde que se suspendieron las clases. Para contarles más o menos mi experiencia, yo soy jefe de departamento de ciencias. El Colegio Inglés Católico de La Serena tenía una plataforma ya establecida antes de la pandemia, la plataforma Moodle, que veníamos 10 años trabajando con ella, pero nunca fue tan usada como en esta ocasión. De hecho, teníamos una deficiencia como docentes también, eh, de no saber usar correctamente esta plataforma y ver todos los recursos que nos aportaba. Además de esta situación que nos favorece en el sentido de que tenemos una alta conectividad con los estudiantes, quiero contarles que igual ha sido un proceso complejo, es una situación, perdón, agotadora, tanto para los estudiantes como para alumnos, como para la familia y para toda la comunidad del colegio. Pero hemos sabido sobrellevar esta situación y ya vamos preparando para un segundo semestre con más desafíos. Nosotros al comenzar estas clases, yo creo que fue como de la misma manera que la gran mayoría de los colegios. Empezamos a mandar guías y trabajos por correo o por nuestra plataforma que teníamos ya instalada a los alumnos, sin tener en cuenta que todos los profesores de todas las asignaturas estábamos haciendo la misma actividad, que los niños empiezan de cierta manera a colapsar en no tener esta retroalimentación importante, inmediata, que hablaba recién también Patricia. Pero tuvimos, a pesar de haber empezado de esa manera, nos hemos dado cuenta y nos dimos cuenta a principios de abril que no lo estábamos haciendo bien, de que teníamos que tomar ciertas decisiones y nos empezamos a ordenar. Primero establecimos un horario de conectividad para empezar a desarrollar tanto clases sincrónicas con presencia del profesor y de los alumnos, como también clases asincrónicas, donde los profesores dejan cierto material y velar porque los niños hagan un autoaprendizaje. Eso nos favoreció mucho en el sentido de poder ordenar eh, la actividad diaria de los niños, la actividad diaria también de los profesores, pero también fuimos viendo algunos aspectos que podíamos ir mejorando. La realidad de nuestro colegio se basa en que tenemos 3 bloques de horario durante el día. Cada clase sincrónica es de 45 minutos. Favorablemente tenemos una alta tasa de participación y de conectividad y asistencia de los niños. Eh, y después de esos 45 minutos viene otro periodo de 45 minutos que es para una actividad asociada a lo que se ha trabajado en la clase.
Así tenemos 2 bloques en la mañana y uno en la tarde, y después viene el proceso de autoaprendizaje. Esto no ha llevado a pesar de ya llevamos varios meses en esta situación, también a un desgaste de los docentes, un desgaste emocional, de los niños, y hemos tomado ciertas medidas para poder también, ir graduando el trabajo y la intensidad. En el último tiempo estuvimos trabajando 2 semanas con clases sincrónicas y con actividad, y una semana para poder hacer un proceso de retroalimentación un poco más, eh, efectivo. Y, de esa manera lo hemos mantenido trabajando durante, mayo, junio, julio, y todo lo que creo que se viene para el segundo semestre lo vamos a mantener de esa manera. Con respecto a la priorización curricular en ciencia, como les comentaba, que nosotros empezamos desde el día uno prácticamente a seguir trabajando con los alumnos. Avanzamos, bastante con el currículum está de currículum tradicional que los profesores habían hecho según sus planificaciones. Cuando llega a la priorización, el documento, lo analizamos, nos dimos cuenta que ya algunos de los niveles 1 o el 2, dependiendo de los cursos, ya estaban trabajados. Igual manera hicimos, un énfasis en tratar de lograr estos objetivos priorizados. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue básicamente hacer una carta GAN desde el momento en que recibimos el documento hasta diciembre, pensando, sin tener claridad de las fechas que es para el término del año escolar, pero pensando como la segunda semana de diciembre. eh, y ahí los docentes han ido organizando cuáles son los contenidos que van a trabajar, como le indico, con el énfasis en esto que nos pide el ministerio, que son estos currículos, objetivos priorizados, que sabemos que es lo mínimo que pueden saber. Y también nos permite a nosotros poder, ordenarnos en, qué tanto vamos a profundizar sobre los contenidos. Pero también hemos tenido el tiempo para ir agregando otros contenidos o otros objetivos para ir complementando el trabajo de los niños. Como le indicaba al principio, no ha sido un trabajo fácil. Hay muchos desafíos, hay mucho trabajo por detrás, tanto de los profesores como de los estudiantes y de toda la organización educativa, pero también nos quedan ciertos, desafíos, como por ejemplo, nosotros hemos seguido un proceso de evaluación, formativa, con una retroalimentación constante, siendo muy flexible en todas las situaciones, pero no sabemos, si bien podemos hacer una actividad, evaluada, no sabemos a ciencia cierta si es que los niños realmente están aprendiendo y que este aprendizaje sea significativo. Entonces ahí todavía nos queda una tarea bastante larga en el sentido de cómo poder ir mejorando este sistema, tratando de plantearlo hacia lo que se viene, que ya pensando nosotros acá en la región por lo menos entramos a una cuarentena recién hace unos días, y se va a lo mejor a extender un periodo más largo y vamos a mantener esta modalidad. También hay que plantearse que el próximo año, no van a ser de las clases normales, sino que vamos a tener que tratar de ir mezclando esta modalidad y de todo eso ir sacando ciertas, provecho y aprendizaje sobre aquello. Eso por mi parte, en el sentido de, qué aspectos han sido la experiencia del colegio. Y Mauro, muy interesante varios de los puntos que nos has compartido. Me parece que, bueno, uno también como papá, de alguna manera no puede menos que interpelar cómo se vive desde el otro lado. Hace rato no estoy en aula y yo noto de alguna manera varias de las tensiones, acuerdos y desacuerdos, flexibilidades y tensiones que tú graficas. Así que desde el otro lado, como papá. Así que sí, me hace mucho sentido todo lo que estás planteando. Agradezco entonces tu intervención, independiente que después te vamos a pedir que puedas eventualmente contestar
algunas de las preguntas que aquí aparezcan. Sí, Gracias nuevamente. de nada. Entonces vamos a presentar ahora a profesor Eduardo. Eduardo es profesor de biología también. Eh, ejerció su tiempo, que fue en el momento en que en forma personal tuve ocasión de conocerlo, y a poco andar se metió en esto de la gestión y actualmente lo tenemos como director del colegio Los Jazmines, del liceo Los Jazmines, perdón, de Melipilla. ¿M? Así que es un liceo, entiendo, bastante grande, con alta matrícula, y lo que comentábamos antes de hacer, de partir, con ahí en las bambalinas, una realidad muy distinta, no solo geográficas que Mauro recién nos ilustraba. Sin más, darte la bienvenida, Eduardo. Muchas gracias por Gracias, haber David, aceptado la invitación. bueno, gracias por la invitación. Gracias a todos por estar acá compartiendo experiencias en este contexto COVID que tanta enseñanza y tantos desafíos nos ha traído. Voy a compartir una presentación. Eh, la idea es hacerla lo más breve posible y no sé si se ve, ¿se ve? ¿Te ve bien? Sí. Ya. Ya, ahí la vamos a ir pasando. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Eduardo Tejeda, director del Liceo Los Jazmines, pasó a ser liceo el año pasado, así que en realidad eso fue porque se abrió la jornada para jóvenes y adultos, cosa que no teníamos nosotros, así que ahora ya pasamos a ser liceo. Contextualización, datos generales del liceo, para que un poquito nos hagamos una idea. Nosotros estamos en un contexto diferente a la presentación anterior, es un contexto de conexión nula, ¿ya? Por lo tanto, creo que el contraste es bastante interesante analizarlo desde el punto de vista de un liceo que no tiene ninguna posibilidad de conexión. Datos generales, entonces somos de dependencia municipal, una corporación, nace en 1998, fue la primera escuela con GEC, fue inaugurada en ese momento por el presidente Eduardo Frei. Su IBI alcanza el 94%. Su matrícula, tenemos 888 estudiantes en este momento para la jornada diurna, y tenemos un 234 en jóvenes y adultos, lo que da una matrícula de 1122. Somos el segundo establecimiento más grande de la corporación después del Liceo Sotomayor Baeza. En algunas imágenes, como ustedes pueden ver, un liceo vacío, con falta de estudiantes, por lo tanto el escenario que se presenta es bastante diferente a lo que fueron los años anteriores durante toda la historia. Algunos criterios utilizados, que ustedes ya los conocen, lo que son los criterios de los objetivos imprescindibles, integradores y significativos, y claramente nosotros en un contexto de conectividad nula tenemos que enfocarnos principalmente en los imprescindibles. Por lo tanto, tanto integradores como significativos no son parte de nuestro objetivo por ahora. ¿Cómo lo vamos a implementar? Claramente a través de asegurar que el logro del 100% de los estudiantes sea en base a los imprescindibles, y ahí claramente el desafío es cómo recolectamos la información para dar, digamos, con al menos un 80% de los estudiantes que estén dando números que nosotros claramente nos indiquen que hay un avance en términos de aprendizaje. Eso va a ser un tremendo desafío. En este sentido, podemos decir que el nivel de conectividad del liceo es inferior al 20%. Eso sí, es en base a una encuesta que se hizo en el mes de marzo-abril. Por lo tanto, la única opción que nos quedaba a nosotros era el trabajo asincrónico. La estrategia de trabajo, por lo tanto, se actúa en función de la estrategia sincrónica, uso de fichas de trabajo breves, quincenales con retiro en el establecimiento. Tenemos un calendario de trabajo diario, regular, o para regular en el trabajo en el hogar, y énfasis en la asignatura de lenguaje, matemáticas, ciencia e historia. Claramente eso fue antes de la priorización, pero de todas maneras seguimos en la misma línea, entendiendo que las otras, tenemos nuestro plan de estudio que estamos desarrollando. Tenemos una campaña de entrega de textos escolares que ya fue fuertemente realizada, prácticamente el 100% de los estudiantes cuentan con él. Hay que recordar que cuando comienza la pandemia,
la entrega de textos no había ocurrido, nosotros los teníamos todos todavía en bodega, así que fue bastante complejo la entrega. Y las evaluaciones basadas en fichas de trabajo y desarrollo de cápsulas audiovisuales como elemento adicional. Uso de redes de Facebook, Instagram y otros medios de comunicación, entendiendo que estos son los que tienen mayor penetración en el hogar. Tenemos que entender que principalmente la conexión es en base a celulares de prepago. Esa es la realidad. El análisis de la situación del liceo de los Jardines en el contexto de cuarentena, digamos, y en términos de educación asincrónica, lo vamos a ver como modificaciones que se han ido realizando en términos del rol del director. La verdad es que en términos del rol del director han existido cambios, pero principalmente en términos de profundización más que en nuevos elementos a considerar. Tiendo a estar bastante involucrado en los procesos académicos y administrativos, es decir, no solamente me concentro en lo administrativo, por lo tanto, la labor se ha concentrado en profundizar más que en nuevos elementos. Y en eso puedo mencionar que existe una profundización en términos de liderazgo y apoyo a nuevas estrategias de trabajo, profundización en áreas que tienen que ver con la coordinación de acciones corporativas, municipales, gubernamentales y autogestionadas, eso quiere decir en términos de lo que es apoyo a ayudas sociales, diseño y ejecución de contención emocional, que ha sido un tema muy recurrente en términos de las autoridades en este momento. Disculpen, el tema de las evidencias auditables, que también ha sido todo un desafío, porque claramente antes los registros eran diferentes de lo que están ahora en ausencia de profesores dentro del establecimiento y de estudiantes también, y la nueva forma de comunicación, que también ha sido un elemento a profundizar. Las tensiones principalmente tienen que ver con eso, con la brecha digital, con el índice de vulnerabilidad, con el capital cultural de las familias. Contamos con un capital cultural bastante que en este momento no está ayudando mucho en términos de lo que corresponde a llevar esta estrategia. Por lo tanto, los apoyos, tanto desde asistencia social y otros más, son esenciales. Ahí podemos mencionar lo que ya había dicho, un 20% de conectividad, la brecha digital es tremendamente importante, el IBE y el capital cultural de las familias, que claramente ahí no nos ha ayudado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué estrategias y soluciones hemos implementado en este contexto? Principalmente un rediseño del plan académico. Voy a ser bastante sucinto en esto para no extenderme. Aquí había una priorización de asignaturas, como lo había mencionado, desarrollo del plan de trabajo basado en equipo técnico y coordinaciones, uso de redes sociales, comunicación telefónica, que ha sido un tema que para nosotros ha sido esencial, ya que no tenemos acceso a medios digitales, plataformas de apoyo por WhatsApp. Aquí es importante mencionar que cada una de las instrucciones, cada uno de los elementos que nosotros ponemos o entregamos a los apoderados y estudiantes, van siempre apoyados con audios, por lo tanto, también atendemos a la población de apoderados que no son lectores, por lo tanto es imprescindible contar con eso. Coincidía con parte del documento que se había preparado para conectividad nula, de lo que se había preparado por parte del equipo, y evaluaciones con base a fichas de trabajo y experiencia desarrollada en el hogar. Aquí también coincide en eso, es decir, también dentro de la ruta que se marca, nosotros habíamos trabajado bastante el tema de desarrollar experiencias en la casa, ¿ya? A partir de elementos que se encuentran en el hogar. Algunos datos cuantitativos del establecimiento. Podemos ver, por ejemplo, cómo nosotros hemos implementado esto en términos de números. El retiro del material impreso, ahí tenemos, para ver que lo grafique más o menos en colores, los de color verde son los adecuados, que van sobre el 80%, medianamente adecuado el amarillo, y el rojo el inadecuado. Vemos que tiende a ser más rojo y amarillo que verde, salvo en algunos casos, como es el caso del octavo A, que sí tiene números verdes sobre el 80 y tantos % de retiro, pero a la vez nos encontramos con una realidad aún más compleja en términos de los porcentajes de devolución o retorno. ¿Qué quiere decir esto? Las evaluaciones que se han entregado retornan en baja cantidad. Piensen ustedes que para poder llevar estos números nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una población de cercano a 1000.
¿ya? Por lo tanto, y con conectividad cero, por lo tanto, el lograr números como estos, sobre el 80% de devolución y entrega de material, es bastante complejo, no es una situación fácil. Ahí está el gráfico, vemos que el retiro de material va en esa es la dinámica, los cursos tienden a parecerse bastante, hay algunos que, como el octavo A nuevamente, se destaca, con cifras cercanas o superiores al 80%, pero nuevamente se nos cae el retorno, y aquí llama la atención la forma del gráfico, porque vemos que es muy regular. Ahora, ¿y qué nos está diciendo? Que lamentablemente son las mismas familias que están devolviendo este tema dentro del establecimiento, y que en realidad tenemos una brecha importante, que hay un grupo que no está respondiendo. Por ejemplo, estamos con primero C con más de un 60% de estudiantes que no tienen retorno, pero tenemos un octavo A con apenas menos del 20% que tendríamos que atender. Eso se va a trabajar por otra vía que tiene que ver con asistente social. Por lo tanto, tenemos que llegar a las casas mediante otros métodos, que ya van más allá de lo que podamos hacer a través de las vías que estamos utilizando. Y para finalizar, dentro del plan COVID nos dejan algunas enseñanzas claramente, las cuales tienen implicancias como comunidad educativa y también aspectos que como sociedad debemos trabajar. Yo puse algunos ejemplos solamente, que sería como sociedad, aumento de la conectividad de las familias, claramente eso atentó en contra de lo que nosotros estamos trabajando, pero en el fondo a futuro creo que eso va a ser un punto que se va a ir mejorando, disminuir la brecha digital, rediseñar el currículum, pasando de un currículum maximizado a un currículum que trabaje los aspectos centrales de cada ámbito del saber, con énfasis en el desarrollo del pensamiento. Y redefinir el rol de la escuela en función del desarrollo ciudadano alfabetizado, coincidente con lo que se ha hablado acá, en los aspectos esenciales para ser agente activo en los debates que la sociedad exige en la actualidad. Por ejemplo, el rol compartido con la escuela, también ahí eso tiene que ver la escuela. Y la escuela como tal tiene, en el caso de nosotros, capacitar a los equipos en función de las nuevas tecnologías de comunicación y énfasis en la alfabetización científica del equipo docente, esto con el fin que sean capaces de abordar todas las temáticas que se nos vienen de aquí a futuro. Eso es parte de lo que sería lo que se ha realizado, que en realidad es mucho, pero traté de resumirlo en los minutos que teníamos nosotros. Ok, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante también. Hemos hecho llegar algunas de las preguntas. Eh, Algunas preguntas las teníamos desde antes. Voy a apagar mi video. Me dicen que se escucha un poquito entrecortado. Hay preguntas que tengo de cuando contestaron el formulario y otras que nos han ido llegando en la medida que ustedes presentaban, tanto por el chat como eh, así que voy a dar como una vuelta completa con las preguntas que aquí me han aparecido. Partiendo por Patricia. En el formulario, y esto lo contestaron de manera anónima, así que no sabría decirte de quién es. Pero hay una pregunta que repite mucho. No está pensada para ti necesariamente, pero me parece más pertinente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de abordar contenidos que no son conceptuales, sino que Bien, parece que tenemos problemas con la comunicación de David, así que vamos a dar pie a las preguntas primero que tenemos acá en Zoom y posteriormente vamos a ir resolviendo algunas preguntas muy interesantes que están desde Facebook. Vamos a partir con una pregunta para Patricia, que la hace Sulvi Cáceres. Sulvi, que es recién socia, ella dice: ¿hay algunas consideraciones del trabajo con familias? Si están pensando en cómo llevar esas actividades a la casa, Patricia, toda la propuesta, ¿cómo se enfoca el trabajo con las familias? Gracias, Carlos. Bueno,
responder a Sulvi, efectivamente consideramos el trabajo con la familia en el documento que se va a compartir ahí, que ya se compartió. Hay en los anexos, ya no está directamente en el cuerpo del documento, pero sí en los anexos. Consideramos, sobre todo para aquellos niveles donde baja la conectividad, como estaban presentando hace unos minutos, es muy necesario el trabajo con la familia, por esto que yo resaltaba, que en el fondo es el diálogo. Para poder construir aprendizaje necesitamos hablar con otros, necesitamos escuchar a otro, tal vez intercambiar ideas, ya sean escritas o en formato oral, pero escuchar a otros que nos permitan reformularnos, cuestionar lo que estamos diciendo, defender lo que estamos diciendo, ir consolidando aprendizaje. Y en ese sentido intentamos hacer una suerte de documento donde el profesor pueda enviar también recomendaciones, explicar un poco al apoderado de qué trata la actividad, qué es lo que se espera que aprenda el estudiante y cómo el apoderado o los miembros del hogar podrían acompañar en la construcción de esos aprendizajes, ¿ya? Que esas preguntas que se plantean y que les mostraba en cada una de las etapas puedan ser respondidas por toda la familia. O tal vez si estamos hablando de estudiantes que viven en hogares, que tal vez nos juntemos algunos que estemos en niveles escolares similares y que trabajemos en torno a esta pregunta y vayamos respondiendo y vayamos aprendiendo entre todos. Creo que sería un aprendizaje en conjunto. Yo creo que eso es muy importante. Cuando mencionaban aquí recién que, por ejemplo, hay a veces algunos apoderados no tienen acceso a leer estos documentos, podríamos pensar en otras formas, también enviar algunos audios de WhatsApp con las indicaciones, tratar de utilizar todas estas herramientas que tenemos en nuestras manos para que esos procesos que antes se daban en el aula conversando entre pares, ahora los podamos trasladar al entorno donde están nuestros estudiantes, que es la familia, los integrantes del hogar donde estamos, y que eso vaya enriqueciendo el proceso de aprender. Eso, no sé si le respondo un poco la pregunta. Gracias, Patricia. Hay un par de preguntas muy interesantes y le querría pedir a Mauro y a Eduardo que las traten de abordar. Elías Marcial nos pregunta qué estrategias de retroalimentación son las que más les ha funcionado y qué rol juegan los indicadores de evaluación en las evaluaciones formativas que realizan en sus establecimientos. Para responder, en el caso de nosotros, dentro de la estrategia de retroalimentación hemos usado varias, dependiendo del nivel en cual se encuentren los alumnos. En los casos de los alumnos de preescolar o primer ciclo de enseñanza básica, ahí es muy fundamental la conectividad que tiene la docente o los docentes con los niños, pero más bien en grupos pequeños, en grupos de trabajo de 5 o 10, por también las características propias de los niños, para hacer las retroalimentaciones. Los niños trabajan durante la mañana en una clase, y dentro de la actividad y en medida que vayan trabajando, los profesores van viendo cuáles son las falencias o los aspectos positivos que han tenido. En cambio, en enseñanza media, o desde quinto en hacia adelante, lo que hemos hecho con la plataforma que tenemos, la gran mayoría de las actividades o los procesos formativos que hemos hecho, la podemos hacer por la plataforma. Y la plataforma nos permite también hacer los comentarios directos a los alumnos que están ahí, la respuesta. Cada uno de los cursos son realidades distintas. A mí, por ejemplo, que yo estoy en enseñanza media en tercero y cuarto, y específicamente con el trabajo de preparación para la prueba de transición en biología, a mí me sirve mucho el trabajo de un segundo intento. Por ejemplo, de que los niños trabajen en base a sus errores y ellos se vayan dando cuenta cómo o cuáles son las falencias que han tenido para poder lograr responder las preguntas que son para preparación para la prueba de transición. O sea, por ejemplo, en mi caso. Y con respecto a la segunda pregunta de los indicadores de evaluación, bueno, son fundamentales para tomar las decisiones, pero lamentablemente no los podemos ocupar al 100%. Si bien el ministerio nos entrega una serie de indicadores que nos van a indicar cuáles son el nivel de logro de ese aprendizaje, pero nos falta el tema de la interacción, y de esto Patricia recién lo indicaba, el poder interactuar con los niños de forma, si bien lo hacemos de forma virtual, no somos capaces de evidenciar
de que realmente está cumpliendo y es indicador. Entonces ahí hay algo que hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Para, Mauro. para Eduardo. complementar un poco lo de Mauro, bueno, hablar de la contraparte de conectividad nula. Nosotros tenemos principalmente una conexión que tiene que ver mediante varias vías, pero lamentablemente son muy pocas las sincrónicas, ¿ya? Es ahí el gran problema, ¿ya? Por lo tanto, ya sea a través de la entrega de material impreso, ya sea a través de la entrega de solucionarios, ya sea a través de la entrega de un material impreso, digamos, una evaluación y posterior devolución de esta evaluación ya revisada por parte de los profesores. En todo momento yo he mencionado situaciones asincrónicas. ¿Ya? Por lo tanto, los elementos, los momentos sincrónicos se dan o ya vía llamado telefónico directo, los que tienen teléfono, porque también es una realidad que a nosotros nos afecta increíblemente. Todavía en Chile hay gente que no tiene teléfono. Y si lo tiene, nosotros no tenemos el registro, porque yo he aprendido con el tiempo y la verdad es que cuesta de repente darse cuenta de realidades que son muy distintas a las de uno. Yo estando trabajando en el medio durante mucho tiempo, aprendí hace muy poco que los chips de celular valían 1.000 pesos. Y eso es un dato que es crucial. ¿Por qué? Porque la gente cambia chip todo el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, van a la esquina, compran un chip, cambian el chip y el número que tú tienes en la lista ya no existe y no tienes cómo rastrearlo, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo, el complemento aquí del trabajo con las asistentes sociales y los equipos que son especializados en estas áreas, sobre todo que hacen trabajo en terreno, es esencial. Nosotros trabajamos mucho en esa línea, ¿ya? Pero con los que podemos, sí se realiza trabajo directo en vía telefónica. WhatsApp, tenemos distintos horarios de trabajo, los profesores también han establecido grupos de trabajo con los niños, ¿y por qué yo menciono WhatsApp y no una conexión directa a través de un medio que sería, por ejemplo, este mismo o Meet u otro más? Es por la calidad de la conexión. La calidad de la conexión para esa persona impide una conexión que es sincrónica, ¿ya? Por lo tanto, el WhatsApp, que es un medio liviano, sí permite una conexión, ¿ya? Es increíble darse cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, un Dropbox en este momento por el cual nosotros vamos enviando material digital y también impreso, hacemos el doble trabajo, y el Dropbox prácticamente no se usa. O sea, ellos prefieren el material impreso. ¿Ya? Entonces, la diferencia es grande. Quienes tienen más trabajo, digamos, de retroalimentación constante, es el equipo PIE. ¿Ya? El equipo PIE sí tiene un trabajo constante con los niños. ¿Y por qué? Porque son grupos más pequeños, están focalizados y además que tienen una característica que es muy, muy importante tener en cuenta, que es que los papás son mucho más conscientes de que ellos requieren apoyo que el resto de los chicos que no están en el programa, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay un factor hogar que a nosotros nos juega a favor en el grupo PIE, ¿ya? Respecto a la segunda, que tiene que ver con los indicadores, me pasa y respondo, yo creo que para que darle más vuelta, lo mismo que Mauro. Los indicadores de evaluación dicen una cosa y la verdad es que nosotros estamos lejos de cumplirlo en este momento, ¿ya? Por lo tanto, hay que asumir desde nuestra realidad que vamos a tener un déficit importante en términos de nuestro cumplimiento de aquí a fin de año. Y estamos apostando a que este tema vaya mejorando en cierta medida en términos sanitarios y retomar con fuerza un año 2021, pero en el fondo se han hecho los esfuerzos, hemos puesto todo sobre la parrilla y la verdad es que en términos de lo que corresponde al área de ciencia, que es lo que nos convoca ahora, yo diría que dentro de todo, y no es porque sea la charla que tenemos acá, es una de las que está bastante avanzada en ese sentido porque tenemos la ventaja que se puede trabajar con eventos del hogar, ¿ya? Y eso a los chicos lo ha motivado bastante y ha sido una estrategia que hemos estado implementando hace ya algún tiempo atrás, por lo cual se les envía desafíos a los chicos y una de las estrategias que ha funcionado harto ha sido que se ha ido recepcionando a través de WhatsApp videos de las experiencias que ellos desarrollan en función de lo que los profesores envían. Y eso también vamos llevando registro y todo. Entonces, yo diría que en ese sentido, en área de ciencia al menos hemos avanzado en ese aspecto.
Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a los socios que están acá en Zoom para que hagan las preguntas directamente. Primero le voy a dar la palabra a Juan Pablo Ramírez y después a Cassandra Navarrete. Muchas gracias a todos, sobre todo a aquellas personas que expusieron. Muy interesante y me deja un gran valor agregado cada uno de los temas expuestos. Mi pregunta es para Patricia y tiene que ver justamente con un poco estas diferencias que nosotros alcanzamos a ver en algunos establecimientos. Lo veo también desde mi realidad en la práctica docente. Sé muy bien que en algunas situaciones aquellos contenidos que están priorizados y que se les considera nivel 1 van a poder ser bien abordados, y puede que en algunas instituciones aquellos que sean de orden 2 no alcancen a ser tan evaluados por temas de conectividad y las distintas heterogeneidades que se dan en los establecimientos. Entonces, lo primero que viene a mi mente es la idea de proyectarse en el tiempo, porque aquellas cosas que no sean evaluadas en algún momento sí van a tener que ser evaluadas y abordadas en años siguientes en alguna estrategia. Y ahí es donde viene mi pregunta. Esta priorización curricular, ¿cómo se mira en el tiempo? ¿Es una cosa que dura años? ¿Se sabe más o menos cuál es la proyectividad en años que debiese tener esta priorización? Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, por lo que plantearon en la priorización, tengo entendido que son 2 años, ¿ya? Este año y el próximo. Y yo creo que para esa proyección que tú mencionas y poder lograr o ir un poco más allá de esos objetivos de nivel 1, que pueden haber o no coincidido con los que cada uno como profesor hizo como priorización, ¿verdad? Antes de que nos llegara este documento. Creo que la clave en esa proyección está en observarlos y ver y proyectarlos a largo plazo y a corto plazo, que era lo que traté un poco de comunicar en la presentación. Pues ustedes veían, a largo plazo involucramos varios niveles. Y si estamos pensando a 2 años, tal vez yo podría pensar, mi estudiante que hoy día está en segundo básico, ¿qué quiero que logre entre este año y el otro? ¿Ya? Mi grupo de estudiantes, o tal vez al terminar sexto básico, o a octavo básico, segundo medio, y así, etcétera. Pero creo que para lograr hacer esa proyección es necesaria la comunicación como equipo de ciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que nosotras, como profesores de ciencias naturales, hacemos un trabajo que termina en sexto básico o en séptimo o en octavo y después siguen los de media. No, porque en realidad es un camino que se va recorriendo y que vamos aprendiendo y construyendo los modelos científicos de a poco. Y para eso necesitamos que esas ideas vayan articuladas. Entonces, tal vez esta idea que intentamos presentarles de aprendizaje nuclear puede ser una propuesta. No estamos diciendo que sea la única, pero puede dar respuesta a eso de pensar en aprendizajes que realmente sean transferibles a nuestro entorno, que nuestros estudiantes encuentren sentido. Por ahí preguntaban cómo motivarlos para que haya una vuelta del material, buscando cosas que les hagan sentido de aprender, que vean que esto que están aprendiendo aquí les va a servir para tomar decisiones, para entender cosas, ¿verdad? Sobre todo las que están pasando ahora, que tienen mucha relación con ciencia. Y creo que ahí está la clave, en hacer un trabajo como equipo de ciencia, de proyectar la enseñanza, cómo nos vamos a ir comunicando cuando van pasando de nivel a nivel, para poder englobar estos aprendizajes y que finalmente cuando tengamos que retornar al currículum que teníamos antes, nos demos cuenta que nos fuimos articulando. Y ahí quiero destacar también el conocimiento que tenemos como profesores, de tomar este tipo de decisiones, de ponernos de acuerdo, de hacer una lectura del currículum que también sea adecuada a nuestros estudiantes. Tenemos la priorización, pero también son sugerencias de cómo nosotros las vamos a ir articulando, respondiendo a la conexión, a cuánto tiempo tenemos para comunicarnos con ellos, en qué quedamos antes de que todo esto pasara, ¿verdad? Hay muchos elementos que son muy finos de ver y que no podemos generalizar. Así es que no sé si eso responde un poquito, Juan Pablo, a lo que estás consultando. Sí, lo que pasa es que, claro, se sabe que son 2 años, pero claro, naturalmente se generan algunas diferencias por temas de conectividad. ¿Son 2 años en realidad, Patricia? Yo creo que no tengo la respuesta y no sé si alguien la tiene. Perfecto. Dale, no sé gracias. si alguien la tiene, feliz apoyo, pero estamos viendo que en contexto de pandemia esto puede ser un ir y venir hasta que no encontremos la estabilidad. Y recordemos que también como sociedad no solamente estamos en un contexto de pandemia, también estamos en un contexto de crisis social, que tal vez vamos a volver de la pandemia y nos podemos encontrar con otra cosa, con cosas que todavía no están resueltas. Entonces,
dar un plazo tan estricto no me atrevería a decir que son solo 2 años o menos, no lo sé. Muy bien, ahí empieza a aparecer la pregunta entre cuáles son las prioridades y cómo eso conversa con la priorización. Vamos a darle la palabra a Cassandra Navarrete. ¿Estoy? ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha. Sí. Adelante. Hola a todos y a todas. Mira, mi pregunta iba para Eduardo. La verdad es que mi realidad educativa es súper parecida, solo que en Santiago y en La Pintana. Y frente a eso, mi pregunta era que tengo muchos estudiantes, desde mi 25% que se conectan del nivel, que son súper motivados y motivadas, que mandan sus cosas, que están presentes. Y mi pregunta para Eduardo era cómo abordar y cómo hacer con ese estudiante o esa estudiante que se está conectando constantemente, que a lo mejor quiere seguir avanzando y quiere aprender más, pero para nosotros, para evitar esa brecha que sigue aumentando entre el que no se conecta y el que sí se conecta, quizás estamos poniendo un poquito ahí el pie en el freno. Entonces, ¿cómo quizás trabajar el tema de la motivación con ellos? ¿Cómo quizás generar o evitar que en el fondo se nos vayan desinflando, que no los perdamos en el camino y que a lo mejor este porcentaje de 20-25% de retorno o no retorno de trabajo que tengamos baje? Esa es mi preocupación, que todo el tiempo me da vueltas ahí en mi cabeza. ¿Cómo mantener a estos estudiantes con nosotros? Mira, Gracias. es una pregunta difícil, no es fácil, pero es una realidad que nosotros también hemos enfrentado. Pero mira, te voy a poner con un ejemplo. En el caso del retorno, imagínate que esto se cumpla y el 14 de septiembre nosotros ya estemos hablando de retorno. Lo veo difícil, pero imagínate que se dé así, ¿ya? Y nosotros retornamos. Yo ya tengo información de parte del Centro de Padres que amablemente se acercó a mí, muy amistosamente, me dijo, pero lo digo de verdad, no es sarcasmo. Me dijeron, director, ¿sabe qué? Nosotros estamos súper contentos con lo que ha hecho, pero quiero que sepa algo de nosotros directamente. Nosotros no vamos a volver y nos vamos a ocupar de no volver. Por lo tanto, aunque el ministerio diga que ustedes vuelven, no lo vamos a hacer porque nosotros no vamos a llegar nomás, así de simple. Entonces, claramente el Centro Padre va a abogar por eso y nosotros ya tenemos en ese momento 2 escenarios dispuestos. Y los 2 escenarios son clases presenciales con un porcentaje bajo de niños presentes y a la vez un porcentaje de chicos que va a seguir en la casa, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué te puedo plantear yo? Lo mismo que nosotros teníamos visto, es decir, vamos a tener que avanzar en 2 ámbitos, ¿cierto? Buscar las estrategias en las cuales nos permitan avanzar con un grupo que va a ser el presencial, por lo tanto ese va a tener una ventaja comparativa con el grupo que va a seguir en las casas por decisión de los padres, y que finalmente nosotros también vamos a tener que atender, porque no podemos llegar a fin de año y decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros tuvimos un 50% de chicos en el colegio, por lo tanto vamos a aprobar al 50% y el resto quedó repitiendo, o sea, eso no va a ocurrir. Es un escenario que es impensado. Entonces, yo te diría que ahí lo principal es que como equipo docente, Cassandra, se vayan poniendo de acuerdo en que ese escenario no va a cambiar ahora y no va a cambiar de aquí a diciembre. Por lo tanto, buscar la estrategia en la cual permitan avanzar a algunos estudiantes un poco más y hacer un trabajo diferenciado con otros que están un poquito más retrasados. Ahora, ese trabajo no lo van a poder evitar porque, insisto, en el retorno van a tener que hacer un doble trabajo sí o sí, ¿ya? Por lo tanto, es mejor ponerse el parche en telería y empezar a trabajar en esa línea. Y adicionalmente a eso, el tema de, el ministerio ha sido súper claro que los objetivos priorizados no necesariamente son terminados al momento del cual, entre comillas, vamos a poner el concepto mal usado, que sería al pasar la materia, ¿cierto? Por lo tanto, ese concepto ya tenemos que desinstalarlo. Y al desinstalarlo quiere decir que vuelvan los chicos o no vuelvan los chicos, yo puedo retomar los objetivos las veces que yo estime conveniente. Por lo tanto, lo mismo que los chicos, tú estás teniendo el temor de que avanzas mucho, puedes eventualmente retomar y profundizar en el mismo aspecto cuantas veces sea necesario de aquí a que se establezca, digamos, el logro de los objetivos de nivel 1. Entonces yo te diría que van a tener que ir a una lógica de retomar constantemente y profundizar. No sé si respondí la pregunta. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien, hay una pregunta que apareció en la preinscripción a este espacio y que coincide en parte con la pregunta que nos hace Manuel Sotelo, es de Facebook. Él pregunta
O sea, ¿cómo hacen para contener a los estudiantes que se han visto afectados por la pandemia emocionalmente? Y la pregunta que se hizo originalmente, o sea, que estaba prehecha antes de iniciar, era cómo trabajar la evaluación actitudinal desde la ciencia en tiempos de pandemia. Entonces, para los tres. Hablé yo recién, así que puede partir otro para no ser un monólogo. Puede partir si quiere Mauro, después Patricia. Bueno, en el caso de nuestra realidad, el trabajo con aquellos niños que se han visto afectados emocionalmente, tenemos un equipo de apoyo para poder pesquisar estas situaciones, partiendo desde los profesores jefes, que son los primeros que nos van a mandar esa alarma, esa alerta de estas situaciones, de que los niños están pasando por estos procesos. Tenemos un apoyo psicológico, de educadores diferenciales también para poder ir trabajando, y a partir de eso se hace todo un plan de trabajo para apoyar a los niños. En este plan de trabajo va desde que disminuya la carga académica, la carga de conectividad que ellos deben tener, y diferente al resto de sus compañeros, como también entrevistas constantes con las psicólogas del colegio, psicóloga externa, y hay toda una batería de apoyo para poder evitar que este problema que surge se acrecente. Por lo menos en nuestra realidad es bien constante que aparezcan casos 1 o 2 por curso de este tipo de situaciones. Por lo mismo, por un a lo mejor exigencia tanto de ellos como nosotros, que no hemos podido tener ese descanso aparte de la pausa pedagógica que se decretó por el ministerio, y hemos estado constantemente trabajando. Si Patricia o Eduardo se quieren pronunciar respecto a la misma pregunta. Lo que yo podría decir, la verdad, yo no estoy en este momento en contacto directo con estudiantes del sistema escolar, estoy trabajando a nivel de universidad, pero creo que también es un tema que traspasa, ¿no es cierto?, niveles. Y no solamente hablar del bienestar de los estudiantes, sino también de los profesores, porque hay una tremenda carga emocional. Estamos todos viviendo la misma situación, por lo tanto yo creo que es complejo poder lidiar con todo esto, y en el caso de los estudiantes, creo que también en ocasiones, dependiendo a qué tanta tarea se enfrentan, se pueden ver como sobrepasados con tanto, y a veces no sabiendo cómo avanzar, porque ya no tienen el apoyo del profesor que se colocaba al lado de la mesa, ¿verdad?, a acompañarlo en resolver un ejercicio, en responder una pregunta. Eso no está, y es mucho más difícil tener esa cercanía. A nivel universitario también pasa, ¿ya? Tal vez a nivel universitario tenemos un poco más de conectividad en general, hablando de manera general, igual tenemos estudiantes que les cuesta mucho conectarse, pero yo ahí a lo que acudiría sería en el fondo a pensar que si yo tengo claro lo que quiero que mis estudiantes aprendan, tratar de colocar todos esos esfuerzos en pocas actividades que sean evaluadas, ¿ya? Cuando digo evaluadas, no solo me refiero a calificación, me refiero también al acompañamiento, a la evaluación formativa, hasta que lleguemos a ese momento donde cuando ya vamos caminando en ese proceso colocamos una calificación. Y creo que, como decía, creo que Mauro en un inicio, que al principio mandaba muchas guías, muchos ejercicios, después fueron cambiando esa estructura, creo que eso responde también a observar qué está pasando, qué tanta respuesta tengo y cómo me voy adaptando. Y ahí yo, como les estaba diciendo, acudiría a centrar en pocas tareas, ser muy específico en lo que queremos preguntar, ser muy específico también en lo que queremos evaluar, pero cuando hablo de específico, también en pensar de manera general cómo quiero que mi estudiante este conocimiento lo lleve a su entorno, de qué manera, ¿no es cierto?, lo puedo utilizar en su vida cotidiana, en sus decisiones, etcétera. Entonces, eso tal vez va a sacar un poco la carga de cantidad, pero no estoy diciendo que disminuya la calidad, ¿ya? Porque a veces para responder, por ejemplo, una de las preguntas que les planteaban en esta ruta no es fácil, ¿ya? Requiere de varios procesos de acompañamiento hasta que podamos tener una respuesta que se acerque a lo que queremos lograr. No quiere decir que porque sea una pregunta va a ser más fácil, ¿ya? Pero sí en carga, en cantidad es menor,
Y eso apuntaría un poco a manejar este tema de las emociones, de la ansiedad, de que es tanto y no puedo responder a nivel de estudiante y a nivel de profesor. Porque pensemos que si nosotros mandamos una guía con 20, 30, 40 ejercicios y en un solo curso tengo 40 estudiantes y yo los tengo que retroalimentar, ¿cómo lo hago? ¿Ya? Y multipliquemos eso por 4, 5, 6, 9 cursos que tenga. ¿Ya? Porque esa es la realidad. Entonces creo que ahí el tema es manejar las expectativas y tratar de tomar decisiones que también nos lleven a un proceso que sea favorable para todos y que permita a nuestros estudiantes aprender. Yo creo que en eso me enfocaría porque eso también responde un poco a las emociones, a esta ansiedad que se puede sentir en el proceso. Ahora, para Bien. complementar ahí el tema, yo diría que tomo palabras de Patricia también, bueno, de Mauro, el tema del manejo o el trabajo con las emociones es un tema sistémico, primero que todo. No necesariamente no solamente tenemos que quedarnos con el tema del trabajo con los estudiantes, porque la verdad es que hay profesores y hay una comunidad educativa que tiene que estar sana, y eso no puede perderse de vista. Algunos elementos o digamos acciones que nosotros hemos realizado para esto fui enumerando mientras hablábamos, era, bueno, las acciones asociadas al equipo convivencia y el seguimiento de los casos que ya han sido identificados por los profesores. Bajar la carga académica también lo hemos realizado, que a través de la carga que teníamos al principio, esto ha ido disminuyendo en el tiempo, pese a que siempre tuvimos como buen olfato y no sobrecargamos desde el principio. Periodos de receso, hemos tenido periodos de receso en los cuales se da cierra un proceso y se inicia otro. Hemos tenido atenciones a las familias, la hemos integrado a distintos tipos de actividades en línea, los que han podido, sobre todo las directivas de curso. Hemos tenido atenciones al equipo docente también en la misma línea. Hemos ido modelando actividades para que los estudiantes no sientan el estrés de no entender lo que están trabajando a través de distintos tipos de plataformas y con profesores que han hecho esta modelación. Hemos hecho la entrega o hacemos regularmente la entrega de solucionario a la ficha, porque lo que nos interesa a nosotros no es el desarrollo y que se pierdan y que se frustren, sino que finalmente lo que nos interesa es que sean capaces de responder un proceso después donde podamos recoger información. Por lo tanto, también estamos entregando soluciones y estamos haciendo integración en esta reducción, integración de asignatura. Por ejemplo, dentro de ciencias hemos integrado educación física, dentro de lenguaje hemos integrado otras como religión, y hemos ido de esa forma para que en realidad en una sola ficha de trabajo tengamos la posibilidad de que dos profesores puedan recoger información. Entonces, de esa forma hemos ido disminuyendo la atención de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir otras dos intervenciones directas aquí por parte de los socios. Primero le voy a dar la palabra a Manuel Sanders y después a Camila Ibarra. Adelante, Manuel, con tu pregunta. Hola, buenas noches. Un saludo también de acá de la cuarta región. También fui compañero de universidad, pero no conocí a Mauro de la Universidad de La Serena. Mauro, de acuerdo a tu realidad, bueno, yo conozco también la realidad del colegio inglés, y yo estoy en la otra realidad de trabajo, en un colegio muy parecido a lo que relataba Eduardo. Me gustaría saber a qué otros problemas se han enfrentado ustedes también, aparte del no saber que si están aprendiendo o no aprendiendo los chicos y las chicas. Un gusto. Mira, en el departamento yo creo que y para todos los docentes al enfrentarnos a este escenario, el primer problema fue el usar estas herramientas innovadoras, tecnológicas que a lo mejor no sabíamos usarlas de forma correcta. Eso yo creo que fue la primera barrera a la cual nos enfrentamos. Tuvimos que, por auto iniciativa propia del departamento y de las otras áreas del colegio, tratar de hacer capacitaciones internas para poder sacar el mejor provecho a las herramientas que teníamos. ¿Qué otros problemas podríamos haber tenido? El ajustar nuestras didácticas y el tipo de estrategia que veníamos acostumbrados a realizar a esta modalidad. Bueno, nuestra área que se basa en mucha parte experimental, no la podemos desarrollar de esta manera. Tratar de buscar y aprovechar las herramientas que están en Internet, algunos simuladores, algunas aplicaciones para poder hacer un poco más entretenido y más dinámico también el aprendizaje, más que el profesor está hablando,
los 45 minutos y frente a la cámara, que por otro lado también es que hace hablar solo, porque la gran mayoría de los niños, a pensar de que están conectados a las redes sociales, por lo menos en el caso de nuestro colegio, que prendan su cámara y que poder interactuar y verlos es muy bajo. Entonces igual es complejo esa situación. ¿Qué otro problema podría haber sido la organización de los tiempos? Estamos trabajando casi 24/7 en el rol de profesor. Anteriormente, sin la pandemia, teníamos un horario establecido. Si bien la gran mayoría de las veces nos traíamos trabajo a la casa, era un momento. Pero ya en esta situación es la comunicación constante con los colegas desde la casa, estar pendiente de que a lo mejor algún alumno o alguien te manda algún correo o no entienden algunas situaciones, que si bien establecimos ciertos horarios para también tratar de evitar ese colapso también en los profesores, hay veces que a mí una alumna me escribe a las 10 de la noche, ¿cómo la voy a dejar sin responder? Si a lo mejor tienen la intención también de estar aprendiendo. Entonces son varias dificultades con la organización del tiempo. Y por último también la acumulación de actividades que uno genera, y lo hablaba recién también Patricia, en el sentido de que estamos haciendo trabajo o guía formativa, pero también tenemos que revisarla, tenemos que hacer la retroalimentación y sumarle a eso la cantidad de cursos que tenemos y además estar haciendo la clase, en nuestro caso, de forma sincrónica, también lleva y va acumulando una serie de trabajos a lo mejor digitales, pero sí lleva un tiempo para poder realizarlo de forma correcta. Como eso han sido como las dificultades que yo te podría indicar en nuestra realidad. Gracias, Mauro. Gracias. Démosle la palabra a Camila Ibarra. Ay, sí. Hola, hola a todos, buenas noches. Mi pregunta está focalizada como en dos partes, también está relacionada con lo que han mencionado anteriormente. ¿Cómo hacer esta retroalimentación? Porque en clases claramente hacemos retroalimentación alumno a alumno, clase por clase, nos vamos a ir variando, pero también se viene una sobrecarga, por un lado, docente no menor, a pesar de que se haga una actividad que sea breve, principal para los niños, pero igual sigue siendo una sobrecarga importante. ¿Cómo lo podríamos mejorar o también optimizar ya en nuestro quehacer? Pero también, como mi otra pregunta es, para asegurarnos también que, que nuestra retroalimentación es efectiva y saber que ese aprendizaje que los niños están desarrollando, niños, me refiero de todos los cursos, pero ¿cómo nos aseguramos que ese aprendizaje es significativo? Especialmente en el caso, por ejemplo, de Eduardo, que los alumnos apenas están entregando, digamos, su proceso o su material. ¿Cómo podemos nosotros como los docentes, en ese caso, por ejemplo, asegurarnos que hay un aprendizaje significativo? Lo vamos a tener que hacer a la vuelta cuando regresemos. En este caso ya dijeron que no van a volver. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que existe este aprendizaje? O más bien nos vamos a focalizar más que en el aprendizaje, en el desarrollo de las habilidades, más que del contenido en este caso, hacerlo más significativo. Como que esa parte a mí me falta diálogo todavía entre la optimización de este trabajo docente, de la retroalimentación de alumno a alumno, porque eventualmente tenemos que saber cómo está ese niño, para cómo ayudarlo y abordar mejor su caso, y también cómo lo hacemos para asegurarnos nosotros que estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, como que yo creo que la retroalimentación en el caso de Eduardo me parece sumamente compleja porque no se está recibiendo ya esa retroalimentación a los docentes por la baja devolución. De hecho, no mencionas, Eduardo, cómo devuelven el material a los niños, si lo suben por el WhatsApp, cómo lo hacen, porque al final también es un tema. Eso. Bueno, puedo responder yo al principio, después yo creo que complementar el resto. Es un tremendo desafío, Camila, o sea, yo te digo, todavía no tengo la respuesta, si la tuviese
la verdad es que estaría mucho más tranquilo. Yo sigo constantemente preocupado de buscar nuevas alternativas, esa es la verdad. Hemos ido agotando todo lo posible en términos de seguimiento, respondiendo de cómo llegaban esa devolución, principalmente vía devolución en el establecimiento, ¿ya? Y también tenemos una devolución digital, ¿ya? Eso quiere decir que como el material está disponible tanto en digital como impreso, también nos devuelven digital, pero te digo que es lo mínimo. O sea, mira, tenemos un correo especialmente creado para esto, y de los 888 estudiantes recibimos 50 digitales. Por lo tanto, quiere decir que todo el resto que llegó, de ese 50% aproximadamente de devolución, que son cercanos a 400 y fracción, 400 son por mano. 400 son por mano, que son lo mismo que nosotros entregamos en la quincena, donde entregamos el material impreso, tanto fichas, tiene una fecha específica que nosotros entregamos las evaluaciones, ¿ya? Claramente la ficha no da retorno. Diferente es la situación de la noche, donde son adultos y ellos sí se conectan de manera sincrónica, los que pueden, y además la ficha la retornan y están haciendo un portafolio. Eso es una realidad distinta, porque ahí estamos hablando de estudiantes que son ya jóvenes y adultos, ¿ya? Pero en el caso de los chicos es muy complejo. Entonces ahí buscar algo adicional, en este momento yo diría que estamos en el pie de buscar apoyos que van más allá de la estrategia que hemos ido realizando nosotros, que son ya el casa a casa, o sea, ese puerta a puerta. Y yo te diría que podemos asegurar la calidad de nuestro trabajo. En este momento, la verdad es que yo te diría que es complejo. Yo creo que la forma principal para asegurarlo es que nosotros tengamos un posible retorno y apliquemos lo que el Ministerio ha estado diciendo y que tiene que ver con el diagnóstico para definir cómo vamos a partir al momento del retorno. De hecho, como dato, te doy que la Corporación de Melipilla, dentro de su estrategia de trabajo, decidió que no iba a haber trabajo de priorización durante este periodo, a menos que hubiese retorno, ¿ya? Por lo tanto, hasta la fecha se supone que debiésemos seguir con profundización en términos de contenido y objetivos del 2019. Situación que algunos no acatamos. Por lo tanto, nosotros sí estamos avanzando, y en ese avance, ¿cuál es la lógica que estamos siguiendo? Es que vamos a avanzar lo que más podamos con las herramientas que tenemos, y al momento del retorno vamos a retomar. Esa es la estrategia, ¿ya? Por lo tanto, de todas maneras vamos a tener un avance, no digamos que significativo, pero sí para nosotros importante, en vez de partir de cero al momento del retorno, ¿ya? Pero sí, es un desafío. Muchas gracias, Eduardo. ¿Y alguno de los otros dos panelistas quiere complementar? Dale, Patricia. Oh, dale. Patricia, estás muteada. Sí. Solo para complementar un poquitito, y tal, Camila también lo mencionaba, esto de llevar las tareas acotadas, y que también lo habíamos dicho hace un rato. Yo creo que como para focalizar esa retroalimentación, como profesores sabemos ya cómo desarrollarla, pero como recordar esos tips de, ok, tengo que tener claro que en esta tarea más o menos cuál es el desempeño que estoy esperando, cuáles son mis indicadores, ¿verdad? Porque aunque sea una evaluación formativa, igual tenemos claro que hay elementos que hay que cumplir, o que uno espera que se desarrollen hasta cierto nivel, y en esa de vuelta, en el fondo, destacar lo positivo, que ella ha logrado, para motivar que siga también. ¿Qué elementos todavía nos faltan por mejorar? Y no solamente dejarlo ahí, sino que también de entregarles algunas pistas de cómo lo podrían hacer, cómo podríamos mejorar esas cosas que todavía no hemos logrado. Y también creo que una buena retroalimentación debería ser a tiempo, ¿verdad? No nos sirve que ya han pasado varias semanas, varios días, y el estudiante ya no se acuerda qué es lo que me están retroalimentando, ni siquiera me acuerdo cuándo lo hice. Y eso es un tremendo problema cuando tenemos, ¿verdad?, tantos cursos, tantos estudiantes, y tal vez la estrategia, pensando en cómo hacerlo, podría ser alternar entregas. Por ahí Eduardo decía que envían el material las quincenas, pero tal vez las devueltas no sé cómo son. Podríamos ver que, no sé, matemáticas las entregan tal semana, ciencias en otra, para que no lleguen todos al mismo tiempo, o incluso en ciencias, tal vez en semanas por cursos alternados. Pensar en que
no sé, esta semana recibo todos los octavos, la siguiente el otro grupo, dependiendo de la cantidad de cursos que tenga cada docente. Creo que ahí es un trabajo de coordinación más allá de lo que podríamos hacer como profes de ciencia, y ir balanceando esta carga, pero teniendo presente esas características también al retroalimentar, para que les pueda llegar a tiempo y les sirva en el fondo, y las otras entregas vayan enriqueciendo la construcción de conocimiento. Gracias, Patricia. Bueno, hay muchas preguntas, pero en función del tiempo, les invitamos a que esas preguntas se sigan reformulando y se sigan nutriendo a partir del registro que queda en nuestro Facebook. Hay preguntas muy buenas para que cada uno y cada una pueda ir a mirarlas e intentar dar una respuesta posible a ellas. En este momento yo voy a retornarle la moderación a David, quien fue quien organizó todo este espacio, y ahora su conexión le va a facilitar hacer la conclusión de nuestro trabajo de hoy. O sea, he vivido en carne propia lo que significa verme aislado por falta de conectividad. Es real. Bueno, básicamente me parece que hay tres grandes ideas que han sido bien transversales. Por un lado, parece ser muy importante la flexibilidad, pero no personal, sino que mediada por acuerdos, y muy ligado con un segundo punto, acuerdos basados en una permanente anticipación de los procesos, en donde es clave la observación, la recuperación de información que nos permita tomar las mejores decisiones posibles, ser ingenioso en ese sentido, estratégico. Nos dieron varios ejemplos en ese sentido, quienes están en el campo, Mauro y Eduardo. Por último, me parece también muy aleccionador la economía en los esfuerzos en dos perspectivas. Por un lado, el tener una permanente actitud de compartir experiencias, tal cual como lo estamos haciendo ahora. Se vuelve mágico cuando una experiencia en Melipilla le sirve a una colega en La Pintana o en La Serena. Y en ese sentido, estos espacios son privilegiados. Yo agregaría adicionalmente el acompañarnos, a propósito de que no solamente los estudiantes y las familias detrás están en un proceso complejo, sino que los profesores, que finalmente son los que mantienen esto funcionando, puede que requiera mucho más apoyo del que se les está entregando. Yo agregaría para finalizar, y es algo que nadie planteaba, por lo menos de manera implícita, pero yo creo que es algo en que todos creemos, confiar en que esto es posible. O sea, de alguna manera hemos adaptado a cuestiones, no sé si más complicadas, pero tan complicadas como es. No sé, puede que sí, pero yo creo que lo vamos a poder hacer. Los niños son más resilientes muchas veces que nosotros. Tenemos herramientas, sigamos compartiéndolas y sigamos comunicados. Muchas gracias, Mauro, y a Testimonio, y a cada uno de los asistentes que han compartido este espacio de conversación y reflexión sobre la educación científica. Carlos. Sí, muy bien. Gracias, David. Ahí un poco reiterar el espíritu que se estaba planteando al principio y que se entrecorta un poco la comunicación, esto de las capacidades que tenemos los profesores, las profesoras, los estudiantes y las familias para enfrentar la situación y seguir haciéndonos cargo de la educación y en particular de la educación científica de nuestra sociedad. En nombre de la Sociedad Chilena de Educación Científica, quiero agradecer muy especialmente a Patricia Moreira, a Mauro Carvajal y a Eduardo Tejada por las intervenciones que hicieron el día de hoy. Desde
la presentación y desde las preguntas y las ideas que generaron para cada uno y cada una de nosotros y nosotras, de tal manera que podamos seguir avanzando en esta labor que nos ha correspondido en este momento histórico que estamos enfrentando. También desde la sociedad quiero agradecer a David por todos los esfuerzos que hizo en el previo y ahora durante para que esta actividad se pudiese realizar, y al mismo tiempo a dos personas que siempre están detrás apoyando así muchísimo, que es Lorena Rojas, que es nuestra directora de formación, a Paula Urrutia, que es nuestra directora de comunicación. Además resalto la presencia de Claudia Vergara y de Joana Camacho, que no solamente son socias fundadoras, sino también expresidentas y están siempre pendientes de nuestras actividades. Y para cerrar, a las personas que nos ven sobre todo desde Facebook, que no son socios o socias, invitarlas a ser parte de esta comunidad de apoyo, esta comunidad donde estamos generando siempre ideas e iniciativas para mejorar la educación científica. La forma como se pueden hacer socios y socias está en nuestra página web www.escheck.cl. Allí están todos los lineamientos. El agradecimiento fuertísimo a todos nuestros socios y socias, que muchos de ellos están acá en Zoom, otros están en Facebook, por seguir las iniciativas que estamos desarrollando y aportar con nuevas ideas. Esperamos muy pronto volver a vernos. Cuídense mucho y que sigamos llevando esto de la mejor manera para todas y todos. Una feliz noche. Chao, y gracias a todos, gracias Chao, por la invitación. Chao, Chao, gracias. chao. Chao. Chao, chao. Bien. Chao a todos. Muy bien. Chao, chao. Chao.